Hermanos, vamos ahora a compartir un mensaje de la palabra de Dios. Agarre su Biblia. Vamos a ver en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7, un versículo conocido, tal vez para algunos. El versículo 14 es el versículo principal, pero yo voy a leerles desde el versículo 11 hasta el versículo 14. Así que abra su Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 al 14. Miren cómo dice la Escritura. Dice así: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre, te pedimos en este día que hables a nuestro corazón a través de tu bendita palabra. Señor, guíame al hablar, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno conforme a su necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si usted prestó atención, ahí tienen el versículo clave que vamos a estar viendo hoy, el versículo 14 de Segunda de Crónicas, capítulo 7, donde nos dice que si se humilla su pueblo, sobre el cual su nombre es invocado, dice, y oran, dice, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, Dios dice, Dios promete, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hermanos, todos queremos la paz, todos queremos tener un mundo tranquilo, vivir en paz, como decía la canción. Todos queremos un despertar en nuestras iglesias, un avivamiento. Hermanos, necesitamos un verdadero avivamiento en este tiempo. Por eso, el título del mensaje, que lo tenían hace ratito, lo pueden ver, el título del mensaje es Tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de regresar a Dios. Este pasaje que leímos dice que Salomón termina de construir el templo, ¿verdad? El famoso templo en Jerusalén, el templo de Salomón. Y Salomón construyó también la casa del rey. Dice, cuando él terminó, dice que él terminó todo lo que se propuso hacer y que la casa de él también había sido terminada y todo Dios lo había prosperado. Entonces, ahí vemos en el versículo 11 la aprobación de Dios a lo que Salomón estaba haciendo. Pero también vemos una aparición de Dios a Salomón. Si usted notó, en el versículo 12 dice que Jehová apareció de noche a Salomón y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Hermanos, Dios oye la oración, amén. Y eso le dice Dios, dice, vemos la aparición de Dios, vimos la aprobación de todo lo que había hecho porque Dios lo había prosperado. Vemos la aparición de Dios donde le dice esto, yo he elegido este lugar para casa de sacrificio, porque ellos todavía hacían los sacrificios. Acuérdense que en primer lugar estamos hablando al pueblo de Israel, Dios le está hablando a Salomón, y le dice también una advertencia, la advertencia de Dios, que es lo que más interesante. Dice en el versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. ¿Quién dice que lo iba a cerrar? Dios. Dios podía detener la lluvia, venían tiempos de sequía y entonces podía venir hambre y todo aquello. Luego dice, si mandare la langosta que consuma la tierra, ¿verdad? Como un saltamonte grande y se comía toda los sembradíos. Dice, ¿quién lo iba a mandar? Dios dice, si yo mandare la langosta y consume todos los sembradíos, o dice, o si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Quién la iba a enviar? Hermano, esto nos muestra, dice Dios, ¿verdad? Si yo les envío todo esto,
Dios le dice al pueblo de Israel porque Dios es soberano. A veces tratamos de pensar, ¿qué está sucediendo? Dios permite todas esas cosas. Si usted ve en el Génesis, cuando Noé construye el arca, iba a venir el diluvio, y usted lee el capítulo que dice que vio Dios que la maldad era mucha en la tierra y decide Dios enviar el diluvio. Ahora, lo que yo quiero que usted vea es que así como Dios mostró su aprobación a lo que Salomón había hecho, Dios también va a aparecerle a Salomón y Dios también va a dar una advertencia que si ellos abandonaban a Dios y Dios mandaba la sequía o detenía la lluvia o mandaba la langosta o venía pestilencia, escuche bien, pero el versículo 14 también le da una alternativa al pueblo de Israel. Le dice a Salomón, pero si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hermanos, ese es el tiempo de volvernos a Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros que hemos creído en Dios, usted que está mirando, y si tú no crees en Dios, al terminar yo voy a hacer una oración, porque si hay algo que necesita el ser humano en este tiempo, es buscar el rostro de Dios, es volverse a Dios. Piense que dice si se humillare. Hermano, qué triste el video que puse hace poquito, seguramente ustedes lo vieron. Alguien hizo ese video y lo puse en la página de la iglesia del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, donde él sale dando las estadísticas y buenas noticias. La curva está bajando, pero sorprendió cuando yo mismo miraba las noticias en inglés y él dice, Dios no hizo nada, Dios no tiene nada que ver en esto, la fe no tiene nada que ver en esto, la religión no tiene nada que ver en esto, el destino no tenía nada que ver. Él dijo varias cosas, dice, nosotros lo hicimos, nos costó el dolor y el sufrimiento, ver la arrogancia del gobernador. Así que más que nunca hoy necesitamos seguir orando a Dios por Nueva York, ¿verdad? Que es donde la situación está crítica. No quiere decir que vamos a dejar de orar, no, tenemos que orar por los que gobiernan, pero qué triste ver a una persona que desconoce la soberanía de Dios y la sabiduría de Dios también, y dice que la oración ni nada de esto tuvo que ver en la mejora de cómo están bajando los casos de coronavirus allí en Nueva York. Hermanos, así que nosotros necesitamos hoy humillarnos delante de Dios. Necesitamos tener un avivamiento en nuestras iglesias. Necesitamos un despertar del pueblo de Dios. Esperamos que después que todo esto pase, yo hablaba ayer, me he encontrado con algunos hermanos por allí, por fuera, cuando he salido a comprar, hermanos, y esperamos que al terminar la crisis, las personas vuelvan a buscar a Dios, se vuelquen a la iglesia, que vayan a la iglesia, y no que después que todo pasa, entonces más bien abandonamos, aflaqueamos y no valoramos el privilegio que tenemos de reunirnos aún cada domingo para adorar como el pueblo de Dios a nuestro gran Dios. Así que, en primer lugar, necesitamos un despertar del pueblo de Dios. Todos queremos tener paz, todos queremos ver a Dios obrar grandes cosas en nuestras vidas personales, todos queremos ver a Dios obrar grandes cosas en nuestra familia, todos queremos ver a Dios obrar grandemente en nuestras iglesias. Pero para ello, queridos hermanos, necesitamos volvernos a Dios, necesitamos volver a Dios, de regresar a Dios, como Dios le dijo al pueblo de Israel. Dice, en una actitud de humildad y de buscar el rostro de Dios. Fíjense, quiero que vean la primera frase donde dice, si se humillare mi pueblo. Vamos a ver 4 puntitos, van 10 minutos de predicación. Estoy tratando de hacerles algo no tan largo, pero miren el primer punto, el versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Hermanos, el verdadero avivamiento ocurre cuando el pueblo de Dios se humilla y busca el rostro de Dios. ¿Escucharon? Cuando el pueblo de Dios se humilla y busca el rostro de Dios. Queremos la paz, queremos un despertar, pero la Biblia dice allí,
si se humillare mi pueblo. ¿Qué es humillarnos delante de Dios? Hermano, dice cuando reconocemos quién es Él. En primer lugar, ¿quién es Él? Dice, reconocemos que Él es soberano, que Dios tiene el control de todo, que nada de esto ha tomado a Dios por sorpresa. Creemos firmemente que Dios hace todas las cosas para nuestro bien. Y miren lo que dice, creemos que Él es sabio, que Él no se equivoca. No solamente Él es soberano, pero Él es sabio y no se equivoca. Hermanos, creemos que Él es santo. Estamos hablando de creer, de humillarnos y reconocer quién es Dios. Él es santo, Él es perfecto. Reconocer, cuando nos humillamos, reconocemos que Él es suficiente para toda necesidad. Hermanos, cuando nos humillamos, no solamente reconocemos quién es Dios, pero reconocemos quiénes somos nosotros. Y reconocemos, como dice la Escritura, que somos pecadores. Reconocemos nuestro pecado. Como dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Hermano, ahí entra todo ser humano. El único perfecto, el único santo, el único eterno es Dios. Del resto, toda la humanidad, hasta el momento en que el hombre se humilla y reconoce su pecado y recibe a Cristo como Salvador, dice, sus pecados son perdonados y comenzamos una nueva vida. Pero fíjense lo que dice, cuando nos humillamos, reconocemos que hemos pecado. Como decía la canción, te pido perdón por mi ciudad. Hermanos, reconocemos que necesitamos su perdón. Reconocemos que necesitamos su protección. Por eso oramos, Señor, guárdanos, protégenos, ¿verdad? Y reconocemos que necesitamos su poder. Es con su fuerza, no con la mía, de que vamos a poder seguir avanzando en medio de esta situación. Entonces, cuando nos humillamos, hacemos esas cosas. Pero número 2, mire lo que dice el versículo, y oraren. Y oraren, si se humillare mi pueblo, y dice, y oraren. La oración, escuche bien, es fundamental para un avivamiento. La oración es fundamental para un despertar del pueblo de Dios. Necesitamos orar. Necesitamos orar por muchas cosas. Dice, ¿qué puedo orar? ¿Por qué cosas podemos orar en este tiempo? Bueno, necesitamos orar por las personas. Necesitamos orar por el país, necesitamos orar por los planes y proyectos, necesitamos orar por los problemas. Por ejemplo, por las personas podemos orar los unos por los otros, ¿verdad? En nuestra iglesia, algunos hemos hablado por teléfono y estamos en contacto, entonces uno dice, ore por mí, por mi familia, ore por esta situación, los que han perdido trabajo, orar los unos por los otros. Pero también podemos orar, no solamente por nosotros, podemos orar por los perdidos, es decir, por los que aún no conocen a Cristo, por aquellos que aún están en tinieblas, por familiares, por amigos, podemos orar por los vecinos, por compañeros de trabajo, etcétera, personas que aún no conocen a Cristo. Necesitamos orar por el país, necesitamos orar por los que están en eminencia, por los que nos presiden, dice la Escritura, orar por los que gobiernan, como dice en 1 de Timoteo 2, 1 y 2, que se hagan rogativas por los que nos presiden para que vivamos quieta y reposadamente. Necesitamos orar por los planes que tenemos, por los proyectos. Como dice la Biblia, qué arrogancia, dice en Santiago 4:15, cuando la gente dice, hoy y mañana haremos esto y aquello, y dice la Escritura en Santiago 4:15, en lugar de lo cual deberías decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Necesitamos orar por los problemas que enfrentamos. Enfrentamos problemas personales, no sé si usted tiene, yo tengo. Necesitamos orar por los problemas familiares, necesitamos orar por los problemas sociales, crimen, aborción, todo el caos que hay en la sociedad, problemas económicos. Hoy en día, 22 millones de personas han reclamado el desempleo desde el 15 de marzo que empezó todo el paro acá en Estados Unidos. Hermanos, necesitamos orar por las enfermedades, ahora con todo esto del coronavirus, por los problemas emocionales y aún los problemas espirituales. Escuche bien, los problemas emocionales, cuando uno empieza a hablar, uno empieza a escuchar mucho
personas que están viviendo tiempo de crisis y no es para menos. Imagínense los que quedaron sin trabajo, los que no tienen cómo pagar las cuentas, los que no tienen ahora cómo pagar la renta y comprar los alimentos. Escuche bien, y en todas partes del mundo las personas experimentan este problema y los problemas emocionales puede ser aún mayor. Escuche bien. Se hablan en las estadísticas de que el caos puede ser mayor, el efecto del coronavirus, no solamente la enfermedad, pero los problemas psicológicos, los problemas emocionales, el estrés, gente cayendo en depresión, gente que le puede dar un infarto. Así que, hermanos, necesitamos orar por todos estos problemas. Vamos a ver en el punto número 3 que dice, y buscaren mi rostro, y buscaren mi rostro. Hermano, Dios está llamando a su pueblo a tener intimidad con Él, a buscar el rostro de Dios, a tener una relación cercana con Dios. Dios no está lejos. Dios nos invita, si alguno está cargado, venid a mí y yo os haré descansar, como dice en Mateo. Hermano, no hay atajos, escuche bien, no hay atajos para la comunión con Dios. La única forma de estar cerca con Dios es teniendo una comunión íntima por medio de su palabra y obviamente por medio de la oración. Queremos un avivamiento, pero la pregunta clave es, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Tienes una comunión cercana con Dios? ¿Tienes una comunión íntima, una relación cercana? ¿Saben por qué es importante esto? Porque de la comunión íntima con Dios, escuche bien, es de donde viene la paz. Donde viene la paz, cuando uno dice queremos paz, bueno, viene de tener una comunión íntima con Dios. Cuando conoces la palabra de Dios, cuando conoces el plan de Dios, entonces no entras en pánico, sino que Dios te va a dar su paz. También dice que de la comunión íntima con Dios es de donde viene el gozo. Si uno no está conectado con Dios, ¿cómo puede uno tener, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? Solamente aquel que tiene esa comunión íntima con Dios, que está cercano a Dios, Dios puede darle su gozo en medio de las pruebas. ¿Qué más viene de tener una comunión íntima con Dios? Bueno, de la comunión íntima con Dios viene la pasión para hacer grandes cosas para Dios, la pasión de servir a Dios solamente cuando estás en comunión con Dios. De la comunión íntima con Dios viene el poder, viene la visión, viene la fe para que hagamos grandes cosas para Dios. Entonces, ¿será que necesitamos en este tiempo buscar el rostro de Dios? Yo creo que sí. Necesitamos, como le dice Dios allí al pueblo de Israel, si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro. Y la última parte dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Y se convirtieren de sus malos caminos. Hermano, necesitamos, si tú eres un creyente, necesitas volverte a Dios y abandonar el pecado o aquello que te está impidiendo tener una relación cercana con Dios. La palabra de Dios dice 2 versículos. Les leo en Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quieres alcanzar la misericordia de Dios? Pues tenemos que venir a Dios, de regreso a Dios y apartarnos del mal camino. Por eso Dios había advertido al pueblo que si se apartaban de Él, si se alejaban de Él, y Él mandaba todo esto como uno con el objetivo de que se volvieran y regresaran a Dios, no para hacerles daño, pero para que reconozcamos quién es Él y que le necesitamos. Hermanos, termino con este último texto. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, también dice la Escritura, que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, dice, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, solamente cuando la persona en humildad viene, reconoce que ha pecado, no encubre su pecado, confiesa su pecado a Dios. Tú no tienes que confesarlo a mí, a un pastor, a un sacerdote. Tú tienes que ir a Dios y aclarar las cuentas con Dios y reconocer. Dice que cuando hacemos esto, reconocemos que Dios es
justo, reconocemos también que Él es capaz de perdonar nuestros pecados, todos, dice la Escritura, y de limpiarnos de toda maldad. Yo voy a terminar en oración y que el Señor nos ayude. La iglesia de Macon Road Ministerio Hispano, al igual que toda la iglesia de Dios en todas partes del mundo, que podamos en este tiempo tener un avivamiento en la tierra, porque el pueblo de Dios ha buscado a Dios, ha buscado el rostro de Dios, porque nos hemos acercado a orar a Dios y hemos reconocido nuestro pecado. Vamos a orar porque la Biblia dice al final que cuando hacemos esto, dice, entonces, ahí está el resultado hermoso, entonces yo oiré desde los cielos. Dios oye la oración y dice que Él perdonará sus pecados y sanará nuestra tierra. Vamos a orar. Voy a orar en primer lugar por ustedes que creen en Cristo, por la iglesia, por nosotros, no el edificio, ¿verdad? Pero todos ustedes que han creído en Jesucristo, que el Señor nos dé la fuerza y que podamos buscar a Dios más intensamente en este tiempo, humillarnos delante de Dios y pedirle por nuestra ciudad, por nuestro estado, por nuestro país, por el mundo entero. Pero también quiero hacer una oración para ti, amigo, si nos escuchas, que tú dices, yo necesito recibir a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Un día yo decidí esto, yo hice esa decisión, es la más importante de tu vida, porque de ella depende dónde estaremos después de partir de este mundo. La Biblia dice que el que en Él cree tiene vida eterna, pero para ello tienes que reconocer que has pecado y que Cristo es el único que puede perdonarte. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad, tu misericordia, por tu sabiduría, por tu soberanía. Señor, reconocemos que tú tienes el control de todo. Y como hijos tuyos, Señor, te pedimos que traigas paz a este mundo, que nos uses para ser instrumentos para alcanzar a aquellos que aún no te conocen, para traer un mensaje de esperanza, Señor, y para ello necesitamos estar cerca de ti, conectados contigo en comunión íntima, Señor. Así que ayúdanos para orar, para buscar tu rostro, para humillarnos delante de ti, Señor, para reconocer lo que está mal y comenzar, Señor, a alcanzar a aquellos que aún no te conocen. Bendice a la iglesia, a Macon Road Ministerio Hispano, a Macon Road Baptist Church, Señor. Bendice a todas las iglesias de Tennessee, bendice a todas las iglesias de Estados Unidos, Señor. Bendice a la iglesia en todas partes del mundo, a cada pastor que está predicando tu palabra, Señor. Pero hoy quiero compartir también con aquellos que aún no te conocen. Querido amigo, si tú nunca has recibido a Cristo como Salvador, ahí donde estás, tal vez en tu carro, tal vez en la casa, donde quiera que estés, dile, Dios, yo sé que he pecado, yo sé que soy pecador. Eso es humildad. Dile, Dios, yo hoy te pido perdón y yo creo que Jesucristo vino al mundo y murió en la cruz del Calvario por mis pecados, pero también creo que Él resucitó de entre los muertos, como recordábamos ahora en Semana Santa. Yo hoy te pido perdón. Yo te recibo como mi único Salvador. Dame el regalo de la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dios les bendiga, hermanos. Si hiciste esa oración, querido amigo, que Dios te bendiga también. Sigamos adelante confiando siempre en el Señor, porque Cristo viene por su iglesia. Y nosotros, mientras tanto, con gozo y con paz, continuamos proclamando la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.